tardes. Se abre la sesión solemne y pública de esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría para dar posesión de su asiento al ilustrísimo señor don Fernando Mendoza Castel como académico numerario de la sesión de arquitectura. Excelentísima señora decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla, ilustrísimo señor don Francisco José Araujo Orey, de la Real Academia de Medicina, ilustrísimo señor don Alfonso Jiménez Martín, querido profesor, aunque acaba de decirme que es mucho más joven que yo. Ilustrísimo señor don Fernando Fernández, secretario general de esta Real Academia. Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades, damas y caballeros. Siguiendo el protocolo, el ritual que corresponde a este tipo de actos académicos, inmediatamente vamos a designar a los dos compañeros que traerán al recipiendario a don Fernando Mendoza ante el estrado. Estos académicos son los ilustrísimos señores don José María Cabeza y don Jesús Rojas Marcos. Pueden... Puede ocupar su asiento en la mesa donde va a proceder a la lectura del discurso. Nos sentamos. El secretario general de la Academia, ilustrísimo señor don Fernando Fernández Gómez, procederá a la lectura del extracto del acta de la elección del nuevo académico. Don Fernando, tiene la palabra. Según consta en el libro de actas correspondiente, en el pleno electoral celebrado el día 16 de noviembre del año 2021, resultó elegido académico numerario de esta Real Academia de Bellas Artes el ilustrísimo señor don Fernando Mendoza Castells, como reconocimiento a sus trabajos en defensa del patrimonio histórico y arquitectónico de Sevilla y a sus trabajos de restauración de importantes monumentos, como la Cartuja, la Iglesia de los Descalzos en Écija, San Luis de los Franceses y la Iglesia Colegial del Divino Salvador. Ocupará el sillón número 6, que anteriormente perteneciera al ilustrísimo señor don José Luis García López, de todo lo cual, como secretario general, doy fe. Sevilla, 25 de octubre de 2022. Le cedemos la palabra al ilustrísimo señor don Fernando Mendoza Castel, quien pronunciará el discurso de recesión titulado Sevilla, los años de plomo del patrimonio arquitectónico. Don Fernando, cuando usted guste. Dedico este discurso a mi querida Luisa, a toda mi familia, hijos, hijas y nietas aquí presentes, y a mi equipo de trabajo, en especial a Inés Álvarez Osorio y a Juan León Peral. Ilustrísimo señor director de la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, académicos y académicas, autoridades, querida familia, señoras y señores, amigos todos. Es un honor para mí ingresar en esta institución, descendiente directa de dos referencias históricas fundamentales en nuestra cultura: la Academia Sevillana del Arte de la Pintura, creada por mis admirados artistas Murillo y Valdés Leal en 1660, y la Escuela de Tres Nobles Artes de 1759, presidida por Francisco de Bruna y Ahumada, ya en el siglo de las luces. Barroco, sensibilidad y razón, análisis de la realidad, son buenos antecedentes que se unen en esta academia de tan largo recorrido y que tan fructífera ha resultado para nuestra ciudad.
Valoro extraordinariamente también la oportunidad de poder interactuar regularmente con mis notables compañeras y compañeros académicos para intentar enriquecer la cultura sevillana. Un recuerdo emocionado para el arquitecto José Luis García López, amigo, a quien sustituyo en el sillón 6 de esta academia. El título de mi intervención, Los años de plomo del patrimonio arquitectónico en Sevilla, hace referencia al periodo del final del franquismo, los años 70, hasta los primeros años de la democracia. Si políticamente el término años de plomo está acuñado para referirse a épocas turbulentas de inestabilidad y violencia terrorista, yo lo he tomado prestado para tratar una etapa de la ciudad desconocida para las nuevas generaciones de Sevilla y olvidada en parte por las más veteranas, en la que el patrimonio arquitectónico local sufrió una violencia sin límites, una época en que fue destruida buena parte del patrimonio histórico sevillano ante la indiferencia de muchas instituciones. La excepción hay que buscarla en la contestación de un grupo de arquitectos muy jóvenes, entre los cuales me honro en pertenecer, junto con otros académicos aquí presentes, conscientes del atentado contra el patrimonio arquitectónico que se perpetraba a diario. Su profunda convicción y su espíritu de lucha hizo frenar esta destrucción masiva e incluso revertir las iniciativas hacia la rehabilitación y recuperación del caserío y, en parte, de la propia identidad de la ciudad. Tan sustancial de esta profesión de arquitecto es construir nuestros propios proyectos como proteger y defender edificios y espacios históricos, porque la memoria es una parte sustancial de la arquitectura. Por esto, y dado que mi especialidad es la ciudad y el patrimonio histórico, este discurso está dedicado a intentar explicar, muchos años más tarde, la penosa realidad de la Sevilla que nos tocó vivir de jóvenes y cómo pudimos cambiarla en base a unas convicciones profundas sobre las herencias recibidas, el paso del tiempo y la impostura de la entonces llamada modernidad. A partir de los años 50 del siglo pasado, el centro histórico de Sevilla entró en una decadencia aguda. Los habitantes del caserío fueron expulsados a la periferia por distintas razones: quiebra en los sistemas de mantenimiento de la edificación, congelación de alquileres que hacía más rentable el derribo que mantener estos arrendamientos con rentas depreciadas acumulativamente por inflaciones de hasta el 20% anual, inundaciones del río y sus afluentes que dejaban en ruina unas edificaciones precarias, falta de inversión en infraestructuras, insalubridad, humedades y cambios en las formas de vida por la irrupción de las tecnologías domésticas, entre otras razones. El instrumento para la expulsión del centro histórico de sus habitantes y para el derribo de sus edificaciones fue el PRICA, Proyecto de Reforma Interior del Casco Antiguo de 1968, promulgado por el Ayuntamiento de Sevilla, entonces presidido por el alcalde Félix Moreno de la Cova. Este documento declaraba fuera de la ley, por tanto disponibles para su derribo, a todos los edificios del centro histórico, salvo unos pequeños núcleos alrededor de los monumentos más representativos. El resultado, si se hubiera terminado el proceso, hubiera sido algo similar a lo que sucedió en la ciudad de Estambul, donde se demolió en esos años toda la interesante arquitectura otomana de madera que fue sustituida por vulgares bloques de pisos de hormigón armado. El contexto español de aquellos años era el crecimiento económico a toda costa y los derribos y las nuevas construcciones eran la forma más rápida de conseguirlo. Este dato, motivado por el deseo de obtener rendimiento económico de las viejas casas derribándolas, nos hace entender algo que actualmente sería incomprensible: que los mismos propietarios de los edificios antiguos rompieran los tejados, las ventanas y balcones para que entrara la lluvia, se pudrieran los forjados y se pudiera declarar la ruina, con la expulsión de los inquilinos y demolición del inmueble y la venta del solar. Así se derribaban casas-patio, corrales de vecinos, edificios regionalistas, palacios renacentistas y barrocos para construir pisos de muy baja calidad. Como afirmaba el arquitecto y académico Francisco Torres, la práctica edificatoria se ha movido a partir de la posguerra en una ruptura prácticamente absoluta de la continuidad urbana, usando simplificadamente solo unos pocos modelos de edificios, muchas veces deformados por ambiciones especulativas responsables de la degradación de la experiencia moderna. Mientras se producían estos derribos masivos, que iban consiguiendo que el centro histórico se fuera transformando en un suburbio degradado, en las periferias se ampliaba la ciudad con unos modelos urbanísticos ajenos a Sevilla, generados en Centro Europa, bloques aislados en medio de teóricas zonas verdes para esparcimiento de la vecindad. Sin embargo, en Sevilla primó la especulación sin límite en detrimento de estas zonas verdes, que lamentablemente nunca fueron realizadas y acabaron en zonas terrizas, hoy bolsas de aparcamiento. Estas soluciones, absurdas para las condiciones climáticas de Sevilla,
se ejecutaron olvidando los notables ejemplos de urbanismo procedentes de la Exposición Iberoamericana del año 29. El Porvenir, Heliópolis y Nervión, en los que se articulaban y ordenaban las edificaciones con calles, jardines y plazas. La sociedad sevillana asistió muda, si no complaciente, a este arrasamiento de su personalidad. Incluso desde la prensa se apoyaba. Así en ABC se escribía: la Sevilla que se va, que se debe ir, desaparecer cuanto antes para dejar vía libre a la gran urbe que esté en línea con nuestro tiempo. Ante toda esta destrucción nadie levantó la voz, salvo el republicano Joaquín Romero Murube, que desde su exilio interior del Alcázar clamaba en el desierto: rara sensación la que producen las calles de Sevilla. Derribos, más derribos, arquitecturas extrañas, ausencias de patios, de luz e intimidad de hogar. Y una década más tarde, el arquitecto Fernando Chueca decía: Sevilla se destruye a sí misma en una mezcla de ignorancia, de indolencia culpable, de renuncia a su personalidad, de egoísmos mezquinos propios de un usurero vulgar que cuenta sus ganancias con mano temblorosa y conciencia turbia. En gran medida, la falta de resistencia de la sociedad sevillana a esta catástrofe fue debida a un malentendido concepto de modernidad. Siempre que ha habido una propuesta de ruptura urbana en Sevilla, y cuanto más grande mejor, los promotores han esgrimido la modernidad como argumento justificativo del atentado, y los ciudadanos se lo han creído. Solo en raras ocasiones, y ya con gobiernos democráticos, ha habido en nuestra ciudad ayuntamientos que han entendido que modernidad en una ciudad como Sevilla no es arrasar el caserío, sino recuperar su historia, sus edificaciones, sus calles y plazas, reforzando los viejos muros, mejorando el aislamiento térmico, facilitando las innovaciones tecnológicas, renovando sus instalaciones de agua, alcantarillado y electricidad. Así es como se ha hecho siempre en la mayoría de las ciudades históricas europeas, pero siempre preservando su personalidad y carácter que hacen de Sevilla una ciudad única. En el Estudio General sobre la Economía de la Provincia de Sevilla, de 1973, García Tapial, Mendoza y Tirado afirmaban: la destrucción de Sevilla, o sea, la destrucción de la fisonomía propia de la ciudad y de sus edificios más característicos, es una de las páginas tristes de la historia artística de España. Comienza a mediados del siglo XIX y se mantiene de forma cada vez más acelerada a lo largo de todo el siglo XX. La normalización de los derribos llegó a tal punto que la Casa Central de los Jesuitas, antigua universidad literaria, fue demolida a pesar de haber sido declarada previamente Monumento Nacional. La Casa Profesa de la Compañía de Jesús fue la segunda sede de la Universidad de Sevilla, que pasó allí cerca de 200 años. Construida a finales del siglo XVI, fue el primer inmueble reutilizado por la universidad. Formó parte, junto con otros 4 edificios, del extenso patrimonio que los jesuitas poseían en Sevilla antes de su expulsión en 1767. En su solar se construyó un simulacro del monumental edificio derribado que ni siquiera respetó su alineación histórica a la calle La Araña. Hoy es la Facultad de Bellas Artes. En su solar se construyó un simulacro del monumental edificio derribado que ni siquiera respetó su alineación histórica a la calle La Araña. La combatividad contra el arrasamiento de la época se basó en un conjunto de lecturas de autores que habían reaccionado contra los postulados simplificadores del movimiento moderno. He aquí algunos de ellos: La poética del espacio de Gastón Bachelard y L'âme de la cité, el alma de la ciudad, de 1958. El filósofo francés nos enseñó que la casa es mucho más que una máquina para vivir, en definición de Le Corbusier, que las ciudades tienen alma y que los lugares son únicos, siguiendo la definición romana del genius loci o espíritu protector de cada espacio. Muerte y vida de las grandes ciudades, de la filósofa y pensadora norteamericana Jane Jacobs, del 61. En este libro realizó una feroz crítica a las nuevas soluciones urbanísticas y reivindicó la ciudad tradicional con su mezcla de actividades y gentes de distintos sustratos sociales en que todos compartían la vida urbana. El derecho a la ciudad, de Henri Lefebvre, del 67. Definido como el derecho de los habitantes urbanos a construir, decidir y crear la ciudad y hacer de esto un espacio privilegiado de comunicación e intercambio. En su momento fue una lectura muy sugerente porque establecía que sus habitantes tienen derechos que priman sobre las élites políticas, constructoras y urbanísticas. La arquitectura de la città, de Aldo Rossi, del 66. La crisis de los postulados del movimiento moderno y la influencia de la escuela italiana, difundida por el arquitecto Aldo Rossi en sus numerosos viajes a Sevilla, propició el cambio de actitud ante el derribo de la ciudad histórica. La influencia de Rossi se hizo sentir en un hecho urbano trascendental que asumió plenamente la nueva generación de arquitectos. No se puede entender la ciudad sin su caserío,
no solo por sus monumentos. La ciudad histórica se creaba por adición de edificios análogos, mismos sistemas constructivos, materiales y tecnologías, aunque periodos y estilos diferentes. Dos modelos de intervención urbana antagónicos, San Julián y San Bartolomé. El modelo de intervención urbanística del barrio de San Julián, a final de los años 50, al norte del centro histórico, derribando completamente el caserío, las calles y sustituyendo la edificación tradicional de casas-patio y corrales de vecinos por bloques de vivienda, fue el primer aldabonazo de lo que sería la gestión de la posguerra en el recinto histórico de Sevilla. En el arrasamiento de San Julián hubo muchos factores: eliminación de un combativo barrio obrero, justificaciones de salubridad pública e imitación de los modelos de urban renewal generados en Estados Unidos, que consistían en el derribo total de la edificación anterior, incluyendo sus espacios urbanos, para dar lugar a un urbanismo radical ajeno a las tradiciones de la ciudad. San Bartolomé. Este modelo fue contestado décadas más tarde por la empresa Prosevilla, dirigida por Ignacio Medina, duque de Segorbe, que se propuso salvar el barrio de San Bartolomé, antigua judería, comprando y rehabilitando casi 200 edificios, manteniendo las calles y plazas, alineaciones urbanas y caserío. El proyecto fue un éxito urbanístico, aunque no consiguió conservar la población residente empobrecida. Se rehabilitaron los palacios de Altamira y Mañara y se recuperó gran parte del caserío como dependencias hoteleras y administrativas de la Junta de Andalucía. Hay que recordar a las nuevas generaciones que hasta la muerte de Franco en el 75 los partidos políticos estaban prohibidos. Por ello, y al no existir oposición articulada, las opiniones de entidades ciudadanas o profesionales tenían gran relevancia. En ese momento, el Colegio de Arquitectos, a través del CEIS, CEYS, Centro de Estudios y Servicios, y otros grupos de arquitectos concienciados cívicamente, tomaron la responsabilidad de enfrentarse a los proyectos más destructivos de la época, aun a riesgo de su marginación profesional y personal. Actuaciones que hoy nos parecen increíbles estuvieron a punto de liquidar la Sevilla que hoy habitamos y apreciamos. La Marea Negra, 1970. El proceso de pavimentar los espacios públicos en el centro histórico comenzó ya en la Edad Media con el enladrillado generalizado. En el siglo XIX, concretamente en 1854, se comienza a utilizar el adoquín de Gerena por su dureza y resistencia al desgaste. Hasta 1970, la práctica totalidad de las calles y plazas sevillanas estaban empedradas con este tipo de adoquín. Siendo alcalde Juan Fernández, se toma la catastrófica iniciativa de asfaltar encima de los adoquines lo que en su tiempo se llamó la Marea Negra. El objetivo era únicamente hacer más confortable el paso de los automóviles. Esta medida, que no tuvo la contestación pública que merecía, no se revertía hasta los primeros años ayuntamientos democráticos, gracias al empeño del arquitecto y entonces concejal Javier Queraltó entre el 79 y el 83. En los años 80 se reconsideró la aplicación nuevamente del adoquín en la ciudad, especialmente por sus valores patrimoniales y climáticos. Esto llevará a operaciones de reposición del mismo hasta los años 90. Sin embargo, actualmente más del 30% de la superficie de las calles del conjunto histórico sigue asfaltada. El Prado de San Sebastián, 1974. El Prado de San Sebastián, espacio libre de propiedad municipal que albergó la Feria de Sevilla durante muchos años y que hoy es un jardín, fue amenazado en el 74 con la construcción de un megacentro comercial que hubiera ocupado casi toda su superficie. Ante esta agresión, el Colegio de Arquitectos organizó una semana de estudios, un ciclo de conferencias y la edición del libro del Prado. En él puede leerse lo siguiente. Las tesis fundamentales sostenidas por el Colegio de Arquitectos insisten en la reivindicación de la propiedad comunal de los terrenos del Prado de San Sebastián, en la absoluta negativa al uso especulativo de dichos terrenos y la necesidad de que la ordenación de dicha zona facilite la conexión centro-periferia. El listado de colaboradores en las actuaciones sobre el Prado se repetirá más adelante en la denuncia de otras agresiones, conformando un núcleo de profesionales que van a tener gran relevancia en el cambio de tendencia posterior. Por orden alfabético podemos citar Lino Álvarez, Antonio Barrionuevo, José García Tapial, Manuel Gómez Millán, Fernando Mendoza, Francisco Morilla, Víctor Pérez Escolano, Aurelio del Pozo, Juan Ruesga, Vicente Sanz, Francisco Torres, Manuel Trillo, Guillermo Vázquez y Fernando Villanueva. Todas estas actuaciones hicieron fracasar la propuesta, además de la intervención decisiva de los letrados Juan Carlos Aguilar, Ángel Tarancón y Luis Uruñuela, quienes demostraron que al ser bienes comunales propiedad a perpetuidad del Ayuntamiento de Sevilla,
Los terrenos del Prado no se podían vender. Posteriormente se materializó el jardín actual, consolidando el uso público y lúdico del espacio. La Corta de la Cartuja, 75-82. En el año 75 se lanzó una actuación contra las inundaciones periódicas del río Guadalquivir que asolaban la ciudad, consistente en crear un nuevo cauce entre San Jerónimo y Chapina para mejorar su desagüe, utilizando las tierras obtenidas de la excavación para cegar el cauce histórico que discurre por el borde occidental del centro. Se obtenían así unos terrenos que dejaban de ser inundables, donde se pretendían construir 30.000 viviendas. La paralización de este proyecto facilitó los terrenos para la posterior construcción de la Expo 92. El CEIS del Colegio de Arquitectos realizó una exposición denunciando estas disparatadas pretensiones. Cito textualmente la alegación del colegio. La Corta pretende crear un nuevo cauce canalizado del río, del paraje denominado Las Herillas hasta los puentes de salida de la carretera de Huelva, así como cegar el cauce histórico y actual del río. Construir 30.000 viviendas en torres sobre los terrenos comprendidos entre ambos cauces. Las consecuencias inmediatas de estas obras serían renunciar a otras soluciones de regulación del régimen del río, renunciar a que el río vuelva a correr por la dársena, desaprovechar las óptimas condiciones de estos terrenos como parque forestal para la ciudad. Y entre las propuestas que se hacían desde el Colegio de Arquitectos, citaremos esta muy significativa para el futuro. Utilizar estos terrenos como parque forestal, jardín botánico, dadas sus óptimas condiciones para estos fines, así como para otros usos de esparcimiento, parque de atracciones, ferias, etc. Todas estas debemos recordar que con los inicios del cegado del río, en lo que se llamó el tapón de Chapina, hubo una propuesta municipal que por fortuna no prosperó para rellenar todo el cauce histórico del río hasta el puente de San Telmo y dedicarlo a aparcamiento. El tapón se abrió con motivo de las obras de la Expo 92 y así se consiguió la continuidad del río hasta San Jerónimo. La demolición de edificaciones históricas en los últimos años del franquismo fue muy intensa. ...130 derribos anuales. En la década en que el franquismo, el PRICA, estuvo en vigor, Sevilla pudo perder unos 1.000 edificios históricos sobre un total de 8.000 inmuebles existentes en el centro intramuros en 1960. Esto pudo suponer la pérdida de un octavo de su patrimonio arquitectónico histórico. Al igual que lo mismo que sucedió en otras ciudades españolas como Zaragoza, Huelva, Castellón o Valencia, la destrucción llegó a amenazar la misma identidad de la ciudad. No queremos decir que todas estas edificaciones derribadas tuvieran un valor cultural o histórico por sí mismas, pero lo que sí es evidente es que los edificios que los sustituyeron eran en su mayoría claramente inadecuados a su historia y entorno urbano. La denuncia de los catastróficos resultados del PRICA se detalló en el artículo de la revista Arquitectura en 1976, la Ordenanza Municipal de Sevilla o la destrucción sistemática de su casco histórico. Autor Fernando Mendoza. La primera piedra para revertir el proceso de destrucción fue el nombramiento como delegado provincial de Cultura de nuestro querido amigo Manuel Rodrigo de Buzón Calle, persona de extraordinaria sensibilidad, desgraciadamente ya fallecida. Una de sus primeras iniciativas fue la renovación de la Comisión Provincial del Patrimonio. En ese momento pasamos a formar parte de ella mi compañero y académico Juan Resga y yo mismo. A partir de entonces todo cambió hacia la conservación de la edificación histórica. El Colegio de Arquitectos, consciente de la pérdida de patrimonio histórico que suponía el planeamiento entonces, organizó 2 exposiciones en su local de la calle Imagen. Las llamó La destrucción de la ciudad. En ellas se exponía literaria y visualmente la demolición impune del patrimonio histórico de Sevilla sin que nadie, instituciones o ayuntamiento, hiciera nada para impedirlo. Estas exposiciones tuvieron problemas con la policía política, que aún estaba en activo y que estuvo a punto de cerrarlas.
La destrucción de la Alameda de Hércules. El Ayuntamiento propuso en el 77 una remodelación de destrucción completa de la edificación perimetral que conforma la Alameda, con bloques de 6 plantas y la tala de todo su arbolado para construir un gran aparcamiento subterráneo en toda su longitud. El argumento principal utilizado para justificar esta actuación fue la erradicación de la prostitución en la zona, que ya era completamente marginal y en decadencia extrema, y aportar aparcamientos al centro comercial de la Plaza del Duque. La operación hubiera supuesto la destrucción del jardín público más antiguo de Europa, creado en 1574. Un equipo de 6 arquitectos, llamado entonces Grupo Argüelles, Lino Álvarez, Guillermo Díaz, José García Tapial, Roberto Luna, Fernando Mendoza y Juan Ruesga, se opuso frontalmente al plan y redactó un elaborado estudio como alegación que resultó ser decisivo para la paralización del proyecto. En paralelo, el Colegio de Arquitectos encargó un concurso de ideas sobre una recuperación viable de este espacio y una película al director y arquitecto Juan Sebastián Bollaín que se llamó La Alameda. Esta película se encuentra íntegra en YouTube y permite ver la dramática degradación por aquel entonces de este increíble espacio urbano en el 78. La primera corporación democrática de 1979. Cuando el arquitecto Víctor Pérez Escolano fue designado delegado de urbanismo en el primer ayuntamiento democrático, una de sus primeras acciones de gobierno consistió en suspender las licencias de demolición y obra nueva en todo el conjunto histórico durante un año. Se dio la aventurosa casualidad que los 4 responsables de urbanismo de los distintos partidos políticos eran arquitectos y compartían valores: Víctor Pérez, Francisco Pavón, Javier Queraltó y Vicente Sanz. Más allá de sus diferencias ideológicas y políticas, estos 4 profesionales dieron un ejemplo de consenso y amor por Sevilla. La decisión de suspender licencia de obra y derribo en el centro histórico dio lugar a encendidas protestas de políticos, constructores y, sobre todo, derribistas. No olvidemos que uno de los mantras más utilizados en aquellos tiempos para justificar los derribos es que estos creaban empleo de pico y pala a base de demoler las viejas casas. Durante ese año se acometió la revisión del PRICA y se comenzó la elaboración de un catálogo de edificios en todo el conjunto histórico con el nivel de protección y posible intervención constructiva adecuado a cada uno. Los monumentos más importantes que se salvaron. La acción concertada entre la Comisión de Patrimonio y los primeros ayuntamientos democráticos de Sevilla condujo a la salvación de algunos edificios y espacios singulares que estaban destinados irremediablemente a la piqueta y cuya relación causa asombro hoy, 50 años más tarde. Casa de las Columnas de Triana. Construida en 1780 por el arquitecto Fernando Narbona, ocupa el solar de la antigua Escuela de Mareantes, antes de su traslado a San Telmo. Se paró su derribo cuando ya había empezado, bajando al operario de la máquina por este autor, que lo estaba destruyendo. Finalmente se rehabilitó por el arquitecto José García Tapial en el 89 como centro cultural. Casa de las Sirenas, Alameda de Hércules 18. Tras largos años de abandono fue propuesta su demolición, que el alcalde entonces, Rojas Marcos, impidió, adquiriéndola para el ayuntamiento. Tras una larga restauración, es hoy el centro cívico Las Sirenas. Posada del Lucero. Es un edificio que está ejerciendo su función de hospedaje desde su origen en el siglo XVI hasta el día de hoy. Se paró su derribo a través de la Comisión de Patrimonio. Posteriormente fue declarado en el año 80 Monumento Histórico-Artístico de carácter nacional y bien de interés cultural, al tratarse de la única posada existente en Sevilla del siglo XVI. Hoy es el Hotel Posada del Lucero. El edificio fue rehabilitado por el arquitecto Jacinto Pérez Elliot en el año 2006. Noviciado de San Luis. Su derribo se paralizó por la Comisión de Patrimonio cuando ya se había destruido todo el cuerpo trasero del edificio. El solar resultante se iba a destinar a viviendas para los funcionarios de Diputación. Posteriormente se rehabilitó por los arquitectos Fernando Mendoza y Félix Pozo como Centro Andaluz de Teatro entre los años 88 y 90. Puente de Triana. En mayo de 74, el jefe regional de carreteras remitía el proyecto de demolición del puente de Triana al Ministerio de Obras Públicas y la demolición se justificaba porque los círculos de hierro donde apoyaba el tablero se habían cristalizado, haciéndose por ello frágiles y perdiendo capacidad para soportar las cargas del puente. La estructura proyectada para sustituirlo consistía en un puente de hormigón pretensado con 3 arcos que apoyarían en las cimentaciones del anterior.
Estéticamente, el nuevo puente era muy similar a su hermano, el Puente de los Remedios, obra del mismo ingeniero Carlos Fernández Casado e inaugurado en el 68. Ante toda esta oposición, el Ayuntamiento y el Ministerio de Obras Públicas renunciaron al derribo. El informe del ingeniero Juan Batanero, después de analizar distintas soluciones, propuso conservar el puente decimonónico, sustituyendo el tablero y descargando de su trabajo la parte antigua de la estructura primitiva mediante vigas de acero de alta resistencia. Finalmente, el Ayuntamiento acordó la conservación del puente, que hoy sigue en activo. Baños de la Reina Mora. Son baños almohades del siglo XIII que se encuentran en la calle Baños, de donde proviene su nombre. Tras la reconquista de Sevilla, siguieron funcionando como baños hasta el siglo XIV. Su administración se cedió a principios del siglo al Cabildo Catedralicio y en 1542 fueron vendidos. En 1551, Antonio Jerónimo de Montalbán y Ana Enríquez cedieron la propiedad para acogida de mujeres prostituidas y la comunidad de monjas agustinas, pasando a llamarse el Convento del Dulce Nombre de Jesús. En 1976 se desalojó y derribó el cuartel, respetándose las estancias del baño principal y aledañas, que fueron objeto de excavación y restauración durante la década del 80. Son titularidad del Ayuntamiento de Sevilla y en 1966 fueron declarados bien de interés cultural. Actualmente están cedidos a la Hermandad de la Vera Cruz. El propietario del cuartel entonces, un militar, estaba empeñado en derribar los baños para construir un conjunto de viviendas. Se le convenció, no sin esfuerzo, de que se utilizara para conservar los baños la cuarta parte de superficie del solar, que debía quedar libre por obligación de la normativa vigente en ese momento. En el acaloramiento de la discusión, el propietario llegó a colocar una pistola sobre la mesa en actitud amenazante hacia los miembros de la Comisión de Patrimonio, lo que nos da una idea de las dificultades que presentaba la defensa del patrimonio en aquellos momentos. Convento Grande del Carmen. Se fundó en 1358, empezándose a construir el edificio en el siglo XV dentro del estilo renacentista, si bien la parte principal corresponde a 1609. Se paralizó la subasta del edificio para su venta y derribo al informar en el mismo acto por este autor que se había incoado su declaración como monumento nacional y, por tanto, no era demolible. El Ayuntamiento compró el edificio en el 84 y, tras varios proyectos fallidos, fue adquirido y rehabilitado por la Junta de Andalucía. Desde 2002 es la sede del Conservatorio Superior de Música y de la Escuela Superior de Arte Dramático. Corral del Conde. Es un edificio histórico del siglo XVI, ubicado en la calle Santiago. Se trata de un antiguo patio de vecinos, propiedad del conde duque de Olivares, y hoy convertido en apartamentos, catalogado como patrimonio. El Corral del Conde conserva intacto el encanto de la época y mantiene los elementos propios de los corrales de vecinos: un patio central empedrado, galerías de madera, un lavadero, horno de pan y una capilla. El edificio se salvó del derribo al ser comprado por la empresa Prosevilla. Tras un proyecto frustrado de Aldo Rossi, se rehabilitó como apartamento por el arquitecto José Manuel Martínez Escribano entre los años 82 y 83. Palacio de los Marqueses de la Algaba. Este palacio fue mandado a construir en 1474 por Juan de Guzmán y Torres, señor de la Algaba. En mayo de 1990 fue comprado por el Ayuntamiento de Sevilla. Estuvo a punto de ser demolido varias veces. De hecho, perdió sus jardines, que fueron ocupados con bloques de vivienda. En 2013 terminó su restauración con la participación de Rafael Manzano y se inauguró como Centro de Arte Mudéjar. Restos del Castillo de San Jorge. Los restos del castillo fueron amenazados por la intención municipal de construir un nuevo mercado con aparcamiento subterráneo. Afortunadamente se pudo excavar y hoy se muestra al público. Jardines del Valle. En 1403 se fundó en este sitio el convento de Nuestra Señora del Valle de monjas dominicas. El edificio del convento fue adquirido por la viuda del marqués de Villanueva, que en 1866 lo entregó a la comunidad de religiosas del Sagrado Corazón. Esta congregación estableció en él un colegio femenino que tuvo su sede en este lugar hasta el 75. Actualmente su iglesia es el Santuario de los Gitanos, restaurada por la duquesa de Alba. El jardín, que conserva un gran tramo de muralla, fue amenazado por una urbanización y se salvó gracias al empeño del arquitecto y catedrático Manuel Trillo de Leiva. Hoy es un jardín muy popular. Posteriormente se recuperaron dentro del jardín 200 metros de muralla almohade con sus torres por los arquitectos José García Tapial y José María Cabeza. Huerta del Rey Moro. Este espacio es parte del terreno en que se estableció el huerto de la Casa de Rey Moro, una construcción doméstica de fines del siglo XV y principio del siglo XVI.
La tipología constructiva de la casa pertenece al momento en que coinciden el gótico final y los inicios del Renacimiento con una fuerte tradición mudéjar. El huerto, ubicado en las espaldas de la vivienda y con una superficie de unos 3.500 metros cuadrados, es hoy un espacio abierto que conserva la misma funcionalidad histórica de cultivo, aunque ahora es colectiva y autogestionada por los vecinos. Un espacio en que a través de la arqueología ha quedado constatada su relación con la horticultura desde el siglo XI hasta el siglo XVII. La huerta se salvó de su construcción masiva, en parte gracias a las gestiones de los arquitectos Javier Queraltó y Fernando Mendoza ante el Instituto Municipal de la Vivienda, propietario entonces de este espacio. Corral de Lumbreras. El Hotel Patio de la Cartuja se sitúa en el emblemático Corral de los Chícharos, construido en el siglo XIX. Es en este lugar donde un día de julio de 1909 nació Manuel Ortega Juárez, también conocido artísticamente como Manolo Caracol. El corral, situado en un solar trapezoidal de la calle Lumbreras, fue demolido. Posteriormente fue reedificado por este autor y presenta un efecto de falsa perspectiva que lo hace parecer más grande. Mercado del Barranco. Construido en 1876 como mercado mayorista de pescado por la Casa Portilla Guaitancía, se utilizó mientras los pesqueros con base en Sevilla bajaban todo el río del Guadalquivir para faenar en la mar de Sanlúcar de Barrameda. Se propuso su derribo o traslado. Se paró con una campaña de prensa liderada por los arquitectos Luis Marín y Fernando Mendoza y actualmente es un mercado gourmet. Estación de Córdoba. El proyecto de la estación fue obra del ingeniero José Santos Silva, si bien su ejecución recayó en Nicolás Suárez Albizu. Fue construido en 1859 y se cerró en 1994. De estilo neomudéjar, está inspirada en la gran mezquita de Tánger y en el patio de los Leones de la Alhambra. Los intentos de demolición del edificio fueron contestados con una campaña de prensa liderada por Víctor Pérez Escolano que impidió su desaparición. Palacio de Altamira. Es uno de los edificios de mayor envergadura de la ciudad. Su demolición se frenó gracias a las gestiones de los arquitectos Rafael Manzano, Fernando Mendoza y la pintora Carmen Lafón. Fue adquirido por la Junta de Andalucía, siendo consejero de Cultura Javier Torres Vela, viceconsejero Mateo Revilla y restaurado en el 99 por el arquitecto Francisco Torres Martínez. Hoy es la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Hospital de Viejos. A pesar de ser un edificio prácticamente desconocido, tiene una gran importancia histórica, ya que se trata del primer hospital geriátrico de Europa. En un comienzo, el edificio se formó integrando varias casas de vecinos. Data de 1355 y fue fundado por el rey Pedro I de Castilla. El edificio estuvo a punto de desaparecer por abandono. Reiteradas peticiones de derribo fueron desestimadas por la Comisión de Patrimonio. Hoy está rehabilitado y es un centro de participación activa de la Junta de Andalucía. El poder político y económico reaccionó a estas campañas contra los derribos con indiferencia y hostilidad, tachando a los defensores del patrimonio de enemigos de la modernidad. Solo en 1975, el periodista Iñaki Gabilondo, entonces en Sevilla, declaró a los integrantes del Colegio de Arquitectos Sevillanos del Año. Relativamente los modernos éramos los defensores de la conservación, porque destruir el caserío y las tramas históricas era lo tradicional en Sevilla. Los derribos ya venían de antiguo. Comenzaron los franceses derribando las iglesias de Santa Cruz, la Magdalena y el convento de la Encarnación. Fueron importantes los derribos de la Revolución del 68, entre ellos la iglesia gótico-mudéjar de San Miguel y la de las Puertas de la Muralla. Siguieron las demoliciones de conventos y monasterios desamortizados. De 66 conventos y monasterios existentes en 1771, fueron derribados 34. Actualmente quedan 22 activos y 10 sin función religiosa. A principios del siglo XX fueron derribados los Caños de Carmona, un acueducto romano-musulmán con más de 400 arcadas, quizás el mayor de España, y uno de los mayores atentados al patrimonio histórico español. El Colegio de Santo Tomás y la Universidad de Maese Rodrigo se demolieron para la construcción de la Avenida de la Constitución antes de la exposición de 1929. El tramo sur de las Atarazanas para construir la Delegación de Hacienda fue derribado entre el 44 y el 45. El Colegio de San Hermenegildo, antiguo monasterio jesuita, que se encontraba donde hoy está la Plaza de la Concordia, en el 56. Los palacios de la Plaza del Duque, de Sánchez d'Alp, Palomares y Cavaleri, se demolieron entre el 63 y el 66.
Otro de los derribos significativos en el 73 fue el Teatro de San Fernando, construido en 1847 y una auténtica joya arquitectónica. La paralización de los derribos iba a suponer, afortunadamente, un futuro más sustancial para la ciudad, así como la recuperación de los derechos peatonales del ciudadano y la marginación de la preeminencia del automóvil. Monumentos en Cádiz y Almería, la componente ideológica de los derribos, dos casos destacables ajenos a Sevilla. Que los derribos habían alcanzado una dimensión fundamentalmente ideológica lo muestran dos edificios singulares de cuya salvación estoy orgulloso, ya que contribuí a impedir su desaparición durante mi breve paso por la Junta de Andalucía, siendo consejero de Cultura Javier Torres Vela y director general de Bienes Culturales Bartolomé Ruiz. En su derribo no había intereses económicos o sociales, solo el demoler por demoler, el odio al pasado y la demolición como emblema de la modernidad. Balneario de La Palma de Cádiz. La Diputación de Cádiz convocó en 1924 un concurso para construir un nuevo balneario en la playa de La Caleta. Entre los concursantes se encontraba el prestigioso arquitecto Juan Talavera, pero la propuesta elegida fue la de Enrique García Cañas. Es la llamada forma de crescent, originada en la ciudad inglesa de Bath, dos brazos curvos abiertos al mar, la que origina la poderosa imagen del edificio tan arraigada en la ciudad y en los gaditanos. El entonces alcalde de Cádiz, Carlos Díaz, estuvo empeñado en demolerlo en 1993. La Junta de Andalucía lo impidió. Su empeño llegó a impugnar las obras de rehabilitación que recuperaron el edificio. Hoy es el Centro de Arqueología Subacuática de la Junta de Andalucía. Cargadero de mineral o cable inglés de Almería. En el año 75, el alcalde de entonces, Luis Pérez Ujena, se empeñó en demolerlo y venderlo como chatarra. La intervención de la Junta de Andalucía paralizó posteriormente el derribo y actualmente se está rehabilitando como símbolo de Almería, como lo es el cargadero de mineral de la compañía Río Tinto para Huelva. En estos dos casos, el empeño del derribo era ideológico. Dos alcaldes empeñados en demoler estos emblemáticos edificios en aras de la supuesta modernidad. Pero esta generación de arquitectos no solo detuvo un proceso agudo de degradación que parecía imparable. Enseñó que la rehabilitación de edificios históricos sea posible y económicamente tan viable como el derribo. Mediante la rehabilitación de cursos en el Colegio de Arquitectos se demostró que otro tratamiento de la edificación antigua de Sevilla era posible. El primer curso se llamó Rehabilitación y Ciudad Histórica. Se desarrolló una semana de conferencias y se llevó a cabo la publicación de las mismas, siendo decano José García Tapial. El segundo curso se denominó Restauración y Análisis Arquitectónico, con textos de los habituales en el primer curso, más la adición de arquitectos internacionales de prestigio, Daniele Vitale, Giorgio Grassi, Francesco Venezia y Maurice Quillot. El resultado de ambos cursos hizo patente que la historia, la arqueología y el respeto por la edificación histórica habían entrado de lleno en la arquitectura de Sevilla. Estos cursos proporcionaron un soporte teórico y técnico que hicieron posible el cambio de modelo de actuación hacia la rehabilitación y reutilización de las casas antiguas y la integración de las nuevas arquitecturas con las históricas. Posteriormente, a finales de los años 80, el Colegio de Arquitectos editó una publicación de recuperación de los frutos de la rehabilitación en Sevilla. La publicación titulada Rehabilitación y Vivienda en Sevilla fue realizada por los arquitectos José Carlos Baviano y Javier Gorondona. Con esta publicación se certificaba que los procesos de rehabilitación del caserío sevillano habían llegado para quedarse. Conclusión. Hay que destacar la profunda satisfacción que se siente cuando se contempla un edificio o un territorio que hemos contribuido a salvar de la piqueta o la destrucción por abandono o especulación. Resulta evidente que la Sevilla que disfrutamos hoy es hija directa de la salvación de muchos monumentos en los cuales no sería comprensible. Según el famoso arquitecto norteamericano Buckminster Fuller, no puedes cambiar las cosas luchando contra la realidad que existe. Para cambiar algo, construye un modelo nuevo que vuelva obsoleto el modelo existente. Nuestra generación cambió las cosas luchando contra la realidad que existía en ese momento, basada en la destrucción del caserío histórico. Pero a la vez construimos un modelo nuevo que convirtió en obsoleto el que existía hasta entonces, basado en el canibalismo urbano y que suponía la desnaturalización de Sevilla. Esta tragedia ocurrida hace ya muchos años debe hacernos entender que esta forma de hacer ciudad, destruyéndola, no pueden volver a repetirse. Visto en perspectiva, el esfuerzo valió la pena. Sevilla es cada vez más valorada por los propios sevillanos y el turismo cultural mundial.
Sin embargo, algo nos lleva a pensar que nuestra ciudad todavía no juega con las mismas reglas que otras ciudades de su misma categoría. Fallos clamorosos como el arrasamiento de La Palmera, un icono de Sevilla, una gerencia de urbanismo con retraso de más de un año en la concesión de licencias de obra, una ciudad histórica dominada por las pinturas y grafitis, una falta crónica de mantenimiento, carencia de reposición de arbolado, una gestión caótica de los aparcamientos en el centro histórico, una lentitud inexplicable en los procesos de peatonalización, etc. Tampoco vemos ninguna iniciativa que frene la ola de hoteles del centro histórico, porque Sevilla podría acabar siendo una cáscara vacía de sevillanos, como Florencia hoy es de florentinos o Venecia de venecianos. Actuaciones como limitar el número de hoteles y hacer más asequible y habitable el centro histórico para que no pierda población son retos que transmito a las generaciones jóvenes, con seguridad bien formadas y concienciadas sobre el valor imprescindible de la historia en la arquitectura y el papel extraordinario de Sevilla en el devenir mundial. Gracias por su atención. Agradecemos muy sinceramente su interesantísimo discurso de recepción a nuestro compañero, el ilustrísimo señor don Fernando Mendoza, a quien rogamos se acerque a la presidencia. En nombre de Su Majestad el Rey don Felipe VI, por mandato constitucional, alto patrono de todas las Reales Academias de España, le impongo esta medalla como académico numerario de esta Real Corporación. Y acto seguido le hago entrega del diploma que acredita tan alta dignidad. Ahora puede usted pasar para que sus compañeros le feliciten. Buenas tardes. Excelentísimo presidente de la Real Academia de Santa Isabel de Hungría, autoridades, decana del Colegio de Arquitectos, excelentísimos e ilustrísimos académicos, amigos, colegas, invitados, querido Fernando. Es un honor darte la bienvenida a esta Real Academia de Bellas Artes de Sevilla como miembro de la sección de Arquitectura y no restar nada de la solemnidad que este acto académico requiere y a la vez poder expresar la alegría que siento como colega y amigo por los méritos indudables para tu elección como académico. Decía hace unas semanas en este mismo estrado Rafael Manzano que le alegraba que algunos de los jóvenes estudiantes de arquitectura de aquellos años 60 de los que fue profesor y maestro formen hoy parte de esta antigua institución y, sobre todo, creo, porque se ha conseguido con el mismo compromiso que nos movía entonces con la arquitectura, con la profesión y con esta ciudad. Las ideas de entonces y las de ahora son sustancialmente las mismas y mantenemos el mismo rigor y arrojo para defenderlas en los foros que sea necesario. Y tú, Fernando, has tenido un destacado papel en ello. Del extenso e intenso currículo de Fernando Mendoza Castel como arquitecto, destacaré aquellos trabajos que pueden expresar en esta ocasión ese compromiso y saber hacer mencionado. Entre sus méritos al inicio de su ejercicio profesional destacamos primer premio de la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría por la propuesta de recuperación de la calle Betis de Sevilla, 1970, primer premio del Ayuntamiento por la renovación del Centro Histórico de Sevilla, 1978, primer premio del concurso de ordenación urbana del área de San Esteban en Murcia, Ayuntamiento de Murcia, 1978, primer premio del Ministerio de Cultura por la redacción del Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico y Artístico de la provincia de Sevilla, 1979, vocal de la Comisión del Patrimonio Histórico de Sevilla, 79-84, y mención honorífica en el concurso de remodelación de la Plaza de Mamelón en Jerez de la Frontera, año 85. Después de estos brillantes comienzos de estudios y concursos urbanos, consolida su ejercicio profesional en los trabajos de restauración que han prestigiado su carrera con numerosos reconocimientos como
mención honorífica del Premio Ciudad de Sevilla por la rehabilitación del Museo Casa Murillo, año 83, restauración del conjunto de afuera para pabellón real de la Expo 92, Cartuja de Santa María de las Cuevas de Sevilla, años 85 a 92, rehabilitación del antiguo noviciado jesuítico de San Luis de los Franceses para el Centro Andaluz de Teatro, 1986, premio de la Real Fundación de Toledo por la rehabilitación de la Cartuja de Santa María de las Cuevas, pabellón real de la Expo, 1992. Finalmente, debo mencionar sus trabajos y méritos profesionales del presente siglo, con algunos de especial relevancia y trascendencia, como el Premio Platino de Diseño y Construcción de la NAF Plus 50 de Estados Unidos por Sensara Benalmádena, Mejor Conjunto para Mayores, del año 2005, Premio Europa Nostra por la restauración integral de la Iglesia de los Descalzos de Écija de la Unión Europea, 2010, restauración de la Iglesia de San Luis de los Franceses, Sevilla, 2003-2013, por la Diputación Provincial de Sevilla y Ministerio de Fomento, y restauración de la capilla doméstica del antiguo noviciado jesuítico de San Luis de los Franceses, 2010-2013. Especialmente quiero reseñar, para que no quede como uno más en esta relación, los trabajos de restauración de la Iglesia Colegial del Divino Salvador de Sevilla, en los que cabe destacar no solamente los magníficos resultados que han permitido recuperar en todo su esplendor uno de los templos capitales del barroco sevillano, uno de los lugares claves de la ciudad, sino también el rigor y metodología de los trabajos previos del proyecto, de la realización, con un amplio enfoque multidisciplinar y que ha documentado todo el proceso histórico de los templos anteriores que ocuparon el mismo emplazamiento y la resolución de problemas crónicos de la edificación, como demostró en su amplia memoria. Por estos trabajos le fue concedido el Premio Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura de España en el año 2008. En este breve resumen de sus actuaciones profesionales, nos damos cuenta de que estamos ante uno de los arquitectos vinculados a la nueva vida de importantísimos edificios de esta ciudad. Para su discurso de ingreso, el nuevo académico ha elegido un tema directamente relacionado con la ciudad que vivimos y con los objetivos de esta academia. Como ha dicho, Sevilla, los años de plomo del patrimonio arquitectónico. Un discurso que aún nos tiene impactados por la importancia y número de las obras de arquitectura destruidas en Sevilla en el periodo analizado y que sorprendería a cualquiera hasta dudar de que fuera cierto en una ciudad en la que presumimos sus habitantes de conocerla y amarla. Creo que dudaríamos si no fuera porque muchos de los que estamos aquí hoy hemos vivido todo ese proceso de abandono y destrucción. Nos ha mostrado el testimonio de un tiempo y de una ciudad que utilizaba el patrimonio arquitectónico, es decir, el legado de generaciones anteriores, para especular en el peor sentido del término. Fernando nos habla de años de plomo, gris y pesado como la mediocridad que algunos se permiten aún añorar, desde una nostalgia que individualmente entiendo, pero que colectivamente es estéril y que en muchos casos cómplice con lo que significó ese tiempo. En su discurso nos propone, con mayúsculas, que no olvidemos y que actuemos como lo decidieron un grupo no muy numeroso de profesionales, muchos de ellos arquitectos y treintañeros, con pocos apoyos, entre los que destacaba con luz propia el Colegio de Arquitectos. De todos los ejemplos que Fernando Mendoza ha citado, me gustaría comentar uno que me ha llamado la atención porque reconozco que a veces se nos olvida cuando citamos lo que la ciudad perdió. Me refiero en concreto a la casa profesa de los jesuitas en la calle Leraña. Más tarde, Universidad de Sevilla, a iniciativa de Pablo de Olavide y otros ilustrados, y actualmente Facultad de Bellas Artes. Tengo subrayado aquí. Es una edificación muestra de casi todos los errores que fuimos capaces de cometer como ciudad. Y como justicia poética, es obligado recorrer para acceder al panteón de sevillanos ilustres que se alberga en la cripta de la iglesia de la Anunciación y donde a lo largo de los años se han ido reuniendo los restos de notables sevillanos cuya relación sobrecoge y que quiero citar como una letanía de lo ingratos que somos con muchos de los que nos dieron ejemplo. Entre otros, allí yacen, y hay que pasar a través del edificio de Bellas Artes, Benito Arias Montano, Alberto Lista, Rodrigo Caro,
José Gestoso, Antonio Martín Villa, José Amador de los Ríos, Francisco Mateos Gago, José María Izquierdo, Cecilia Boldefaber, Fernán Caballero, Gustavo Adolfo y su hermano Valeriano Becker, entre otros. Estamos seguros que la presencia en esta academia del señor Mendoza Castel contribuirá por su capacidad y amplios conocimientos sobre Sevilla a la defensa de la arquitectura y el patrimonio arquitectónico, como acabamos de comprobar en su destacado discurso de ingreso. Bienvenido, Fernando, a nuestra academia, donde esperamos de ti grandes contribuciones. Muchas gracias. Tras agradecer las palabras del ilustrísimo señor don Juan Ruesga, se levanta la sesión.